A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, la palabra de hoy, una palabra hermosa que el Señor nos regala por su infinita misericordia. La misericordia del Señor siempre ha estado con nosotros. Es la que se encuentra en la carta. Algunos pues exponen las cartas de Pablo como libro. No hay ningún problema, pero realmente son cartas. Las cartas del apóstol Pablo, escritas por el apóstol Pablo, algunas de su mano propia y algunas dictadas. Recuerden que el apóstol Pablo también tenía sus escribientes, tenía su secretario, y él pues hacía pública estas cartas, creo que muy pocas de su mano propia, como dice Pablo en su palabra también. Romanos capítulo 11 nos habla sobre el remanente de Israel, el remanente de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo propio de Israel. Porque fíjense que él comienza diciendo que Dios no ha desechado a su pueblo, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque él dice que es israelita también, y viene de una descendencia de la tribu de Abraham. Pero él confirma aquí en la palabra, dice, no ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que es columna vertebral aquí en la tierra. Realmente el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Eso hay que considerarlo, eso hay que aceptarlo, así usted no lo quiere aceptar. El pueblo verdadero de Dios es el pueblo de Israel. Pastor, pero yo también soy pueblo. Sí, somos pueblo gracias a la misericordia y gracias a lo que hizo Israel también. ¿Verdad? Que no aceptó al Hijo del Hombre, no aceptó su misericordia, no aceptó la salvación, no aceptó su consejo. Y el Señor entonces dijo, cogeré a otros. Es cuando explica, y es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo soy apóstol de los gentiles. Entonces todos los que confiesen, todos los que crean, todos los que declaren con su boca que Jesucristo es el Señor, ese hace parte del pueblo automáticamente también. Pero la palabra dice que nosotros somos ramas injertadas. Entonces, lo que despreció Israel, nosotros lo tomamos para bendición. Pero este pasaje de Romanos 11, esto va directamente a ellos, al pueblo de Israel. ¿Por qué no a nosotros, pastor? Porque nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Somos un Israel espiritual, somos judíos espirituales, no por circuncisión de la carne, sino por circuncisión de nuestros corazones. Eso está claramente escrito en la palabra. Pero realmente el verdadero pueblo del Señor es Israel. Y nosotros, por misericordia, nos escogió y vamos a partir con el Señor algún día. Sea que venga por nosotros en arrebatamiento, o sea que nos toque el turno de partir con el Señor. Eso debe estar completamente claro en nuestra vida. Eso no tiene discusión. ¿Por qué no tiene discusión, pastor? Porque eso está escrito en la palabra y eso es lo que tenemos que exponer nosotros. Entonces, cuando dice aquí que no ha desechado Dios a su pueblo, se refiere al pueblo de Israel, al cual desde antes conoció. Ahora él comienza hablando sobre Elías, que Elías dice en la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Porque le dice la divina respuesta, me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso se refiere a ellos, porque nosotros no somos 7,000, nosotros somos millares
de gente que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el 11.5 sigue diciendo, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. Entramos nosotros como escogidos por gracia y también hay una parte de ellos que han creído. ¿Cuál es la mejor manera de que ellos sean salvos? No únicamente los que hayan creído en el nombre de Cristo, de ellos actualmente, en este siglo, en este tiempo. Porque eso está escrito, eso está escriturado, esto está plasmado, eso quedó registrado en las Escrituras. Por eso es que Pablo les expone a los romanos y le habla de esta manera. Dice, Romanos 11.5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí entramos nosotros y también entran ellos. Ellos, pero ¿quiénes, pastor? Si usted dijo ahorita que el verdadero pueblo son ellos. Los que se arrepientan y los que crean en el Señor Jesucristo. Los que crean en su muerte, los que crean en su resurrección. Ahora hay una parte que de pronto tiende como a confundir un poquito. Porque a veces las cartas del apóstol Pablo son un poquito, diríamos, si no se discierne bien, vamos a entrar en confusión o no vamos a entender bien. En Romanos 11.6, que es la cita bíblica de hoy base, dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, vamos a seguir leyendo para explicar esta parte del versículo 6, que es importantísimo. El 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, refiriéndose a ellos, no lo ha alcanzado. Fíjate lo que dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado hasta el momento. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Cuando se habla de escogidos, nuevamente hago la aclaración, no solamente habla de nosotros, también habla de los escogidos de ellos, de ellos. Y esto tiene que quedar porque la gente dice, no, los escogidos nosotros, no, de ellos también hay escogidos. En el día del arrebatamiento, si el arrebatamiento es ahora, de ellos hay escogidos que se van a ir. Y de ellos hay escogidos que se van a quedar. Eso debe quedar completamente claro. Por eso es que esta palabra hay que saberla discernir y hay que saberla explicar. La misma palabra dice que ellos se han endurecido por un poco de tiempo, pero no todos. Hay algunos que ya han creído en la gracia. ¿Sí? Hay otros que han creído en la gracia, pero creen que se van a salvar por obra. Y el Señor le dice, no es por obras, porque si es por obras, entonces cualquiera se gloríe. Y Él no quiere que ninguno se gloríe en sí mismo, ni se gloríe en el hombre, porque gloria del hombre el Señor no recibe. Ahora, Él dice aquí, pero los escogidos sí lo han alcanzado. También se refiere a nosotros y a ellos también, aparte de ellos, parte de ellos. Y los demás fueron endurecidos. Fíjense que dice que los demás, de ellos. Ahora, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no caigan hasta el día de hoy. Fíjese que hay algo que explicar aquí de esta manera. En Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, vamos a explicar esta parte para que usted lo tenga muy en cuenta y lo entendamos de esta manera. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pastor, yo no entiendo qué quiso decir el apóstol Pablo allí con eso. Bueno, prácticamente estaría completamente claro, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo de esta manera. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia? Entonces, hay algunas versiones como la versión lenguaje sencillo. En esta cita bíblica, en este versículo, dice de la siguiente manera. Dice, pero Dios los eligió a ellos, estamos hablando de ellos, porque Él es bueno. Y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. ¿Sí ve? Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Estamos hablando del versículo Romano, capítulo 11, en el versículo 6.
Ahora la versión Kadosh, Romanos 11:6 dice, ahora, si es por misericordia, es correspondiente, no basado en obras legalistas, y entre paréntesis está Torach sin Mashiach, que significa la Torá sin el Mesías, la Torá sin Cristo. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. Entonces, mire que la versión Kadosh dice, ahora, si es por misericordia, es correspondiente. Si es por misericordia, es correspondiente, ¿verdad? Pero no está basado en la Torá de ellos, porque la Torá de ellos, si no está Cristo, está vacío. Entonces, fíjense como quien dice que Cristo es mayor que la Torá de ellos, que la ley de ellos, que el legalismo de ellos. O sea, si no está Cristo, si no está el Mesías, pero si despreciamos al Mesías, no hay nada. Es que el único camino y el único conducto para la salvación es el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino, no hay otro camino. No busquemos otro camino, no lo hay, no lo hay. Este camino va a despertar en nosotros sufrimiento, calamidades, tristezas, agonías y, ¿por qué no también? Gozo, esperanza, paz, tranquilidad. Pero cada día va a ser diariamente, valga la redundancia, diríamos como una prueba para nosotros, los cristianos evangélicos, los que hacemos parte del Israel espiritual, para nosotros. Y es necesario sufrir, escúcheme bien, es necesario sufrir por Cristo. Es necesario sufrir por Cristo. Porque realmente el precio que estamos pagando nosotros, escúcheme bien, el precio que estamos pagando nosotros ahora como iglesia, no es para salvación. Pastor, no es para salvación, porque la salvación es completamente gratuita. La salvación es gratis. Y Él pagó la salvación mía con su vida, con su sangre, con su muerte. O sea, la salvación de ahora es completamente gratis. Gratis. Esto es gratis, la salvación. Pastor, entonces, ¿por qué estamos pagando un precio? Estamos pagando un precio por ser arrebatados. Ahora lo que nosotros tenemos que tener entre ojos es arrebatamiento. Que usted y yo seamos arrebatados por su misericordia. Porque si buscamos perfección, si vamos a buscar un nivel, vamos a buscar una balanza de perfección, no la vamos a tener. Ninguno. Nadie, hermano. Por muy apóstol, por muy profeta super mega recontraungido, por muy evangelista, por muy pastor, por muy maestro de la palabra, escúchame bien, escúchame bien. Si no está Cristo, si no está la gracia, si no está la misericordia, no podemos salvarnos nosotros mismos, ni tampoco podemos salvar a otro. Es gratis. Y como no lo podemos hacer, la salvación es gratis, pero el precio para nosotros arrancar de este mundo con Cristo en arrebatamiento cuesta caro. Cuesta caro. ¿Por qué, pastor? Porque dice la palabra que tenemos que mantener esta salvación tan grande, mantenerla. Por eso es que yo le explico a los hermanos, ¿verdad? Mis hermanos, alumnos, en cualquiera de las iglesias donde voy, a dar un seminario, a dictar una clase. Les he dicho, mire, ahora lo que nos interesa a nosotros como iglesia, es arrebatamiento. Ahora nosotros, arrebatamiento. Eso es lo que nos interesa a nosotros en estos momentos. No nos interesa más nada. Y el que tiene el arrebatamiento
porque me han dicho, pastor, y la salvación, es que el arrebatamiento viene. Yo lo expreso de esta manera para que lo entendamos, en un lenguaje sencillo. El arrebatamiento es el combo completo. Un combo completo. El que se va arrebatado obtiene, obviamente, arrebatamiento, obtiene salvación, obtiene vida eterna con Cristo, obtiene bodas con el Señor, obtiene la cena con el Señor, obtiene los galardones con el Señor, obtiene posiciones eternas con el Señor. Esas son las 7 cosas hasta el momento que yo he contado, los que nos vamos arrebatados con el Señor. Estamos hablando de los que nos vamos arrebatados. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como iglesia, pastor? Anhelar que el Señor tenga misericordia de nosotros para ser arrebatados. Arrebatados. Eso es lo que debe anhelar la iglesia de Jesucristo hoy, la de hoy, en este siglo. Señor, Dios mío, quiero ser arrebatado. Y si perezco, que perezca, parto con el Señor, sea que tú vengas por mí esta noche, este día, como anzuelo, dice por allá en una de las cartas proféticas, vendrán como anzuelo, uno por uno, que sea que durmamos, dice la palabra. Hay salvación, pero fíjense, los que duermen primero en este tiempo, automáticamente, listo, gratuito, salvación. Pero ¿qué dice la palabra, pastor? ¿Ellos van a ser arrebatados? La palabra dice completamente que sí, prácticamente, porque dice en la palabra, en la carta tesalónica, que los que van a morir, los que duerman con Cristo, mire lo que dice allí, ¿verdad? Los que durmieron van a ser primero levantados. Qué bonito, ¿eh? Qué misericordia la del Señor. Oiga, qué misericordia del Padre. Yo me estoy agarrando de lo que dice la palabra y yo le creo porque esta palabra no es embustera, no es mentirosa. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que los que durmieron primero serán arrebatados, levantados. Por eso es que le dice Tesalónica 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a adelantarnos, primero nosotros, arrebatados, y después de ellos, ¿no? Ellos van a ser levantados primero. Pastor, ¿dónde te agarras eso de decir eso? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escúcheme, 1 Tesalónica 4:16. Y los muertos en Cristo, ahí lo dice la palabra, resucitarán primero. Serán arrebatados, aleluya, primero que nosotros. Serán levantados primero que nosotros. Es que esto hay que explicarlo, si es posible explicarlo con plastilina, pues lo explicamos con plastilina, hermano mío. Pero es así. Eso es completamente claro. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a tener el privilegio de ser primeros que nosotros. Porque obviamente si van a resucitar primero con Cristo es porque murieron con la esperanza de ser levantados en el día del Señor. Primero ellos van a ser levantados. Después nosotros no podemos, la iglesia que queda aquí no puede ser levantada, ¿sí? No puede ser arrebatada, primero nosotros y después los muertos. No, los muertos murieron con la esperanza en Cristo. Con la esperanza, ¿verdad? Dice que los que durmieron, con la esperanza de que algún día van a ser levantados, van a ser arrebatados primero ellos, después nosotros. Qué esperanza tan bonita en Cristo. Y yo creo esa palabra. Yo creo que usted también la cree. Yo creo en esa palabra. ¿Por qué, pastor, la crees? Yo tengo la firme convicción que así va a ser. Yo tengo la firme convicción de lo que estamos en Cristo sufriendo, porque estamos sufriendo, hermano.
Pastor, tú estás sufriendo. Yo estoy sufriendo por el Evangelio de Cristo. Yo estoy sufriendo por el Evangelio de Cristo. Y usted también está sufriendo por el Evangelio de Cristo. Estamos sufriendo por el Evangelio de Cristo. Pero ese Evangelio de Cristo, ese sufrimiento por ese Evangelio, mire, nos dará a nosotros mucha gloria en el futuro. La gente, hoy día el mundo ya no piensa en el futuro. O sea, ellos dicen que hay una sola vida. ¿Qué es esta? No, nada más hay esta vida. Después de esta vida no hay otra vida. Y están completamente errados. ¿Y usted qué dice, pastor, con referente a eso? Me han preguntado. Yo digo que hay una sola vida. Sí, en parte ellos tienen razón. Hay una sola vida, pero no esta vida. Hay una sola vida en Cristo. O sea que esta vida que tenemos nosotros acá en Cristo, que nos ha salvado a nosotros y a nuestra familia, los que crean, ¿no? Los que se entreguen. Esta vida, esta. Pastor, para ti hay una sola vida. Sí, hay esta vida, ¿verdad? No la otra, sino la que continúa en nosotros. Porque el que muere es el cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos con vida en Cristo. El que muere es el cuerpo es el que duerme, ¿ya? Pero nosotros seremos arrebatados, ¿sí? Los que quedan y los que duermen, duermen, para el Señor duermen, pero escúcheme bien esto. Mi vida en Cristo continúa, porque Cristo es la vida. Aquellos que dicen no, que no hay sino una sola vida, esta, la terrenal, están equivocados, Vamos a gozarnos, beberemos, traficaremos, hagámosle que después de esta vida no hay otra. Hermano, error, eso es lo que hay que predicar en las calles. Sí hay otra vida. Sí hay otra vida. Y hay que decirle a ellos que sí hay otra vida. En Cristo hay una sola. Para ellos se le presenta, ¿qué, pastor? Otra vida después de esta. Pero para nosotros hay una sola vida. Porque ya nosotros no somos terrenales, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces tenemos una cédula no digital, sino celestial. Nos identificamos con lo celestial. Y en Cristo tenemos vida, usted tiene vida. Mire, y dice la palabra vida en abundancia. Partimos, listo, partimos. Pero nosotros seguimos vivos. Porque estamos con el dueño de la vida, que se llama Jesucristo. Pastor, que hay que presentar al mundo. Al mundo hay que presentarle a Cristo. ¿Por qué? Y decirle, mire, ustedes están muertos en delitos y pecados, muertos, no muertos espiritualmente solamente, sino están muertos, tienen sentencia de muerte. Y si ustedes no buscan a Cristo, que es el abogado por nuestros pecados, no el abogado porque me vaya a ceder la deuda que yo no le pedí al Señor y me endeudé, no, estamos hablando del pecado. La palabra en el Evangelio, en la carta de Juan dice que tenemos abogado a favor del pecado. No a favor de la deuda que yo me hice con el banco y nunca le oré al Señor. No. La palabra dice claramente, escúcheme, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ya me está hablando de algo mayor. Y mira lo que dice. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero mire, si alguno hubiere pecado, entonces este abogado, que se llama Cristo, es el que me va a defender, el que va a interceder, el que me va a salvar, el que va a destruir mi pecado. Es por el pecado, no por la deuda terrenal que yo obtenga, porque no, pastor, es que yo obtuve una deuda con un banco o con fulano, con sutano, con perecejo, pero como yo tengo abogado, no, espere. Usted se metió en ese lío y usted tiene que pagar acá. Porque lo primero que hizo fue disponer de sus decisiones. Y aunque decía que sentía en el Señor eso, y el Señor nunca le dijo que sí hiciera eso.
Se metió en camisa 11 varas, bueno, tiene que pagar. Eso lo dice la carta de Pedro. Lo que pasa es que nosotros estamos en conveniencia muchas veces, predicamos la palabra cuando nos conviene, pero cuando no, no. O sea, la aplicamos cuando nos conviene. Y cuando no, no. Eso es lo que está pasando. Estamos aplicando la palabra cuando nos conviene. Pero cuando no, no. Y la carta de Pedro es clara también. Porque la carta de Pedro, creo que es en 4:14, primera carta, dice el sufrimiento como cristiano, no como mundano, ni como cretino, ni como cristino. No, 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 estamos hablando como cristiano, como el verdadero cristiano. Ahora, si usted es participante de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Si yo soy vituperado por el nombre de Cristo, soy vituperado por el nombre de Cristo, no por el nombre mío, no por mi nombre, aquí no, por mis acciones, no, no. Estamos hablando si usted es vituperado por el nombre de Cristo, vituperado por el nombre de Cristo. Entonces usted es bienaventurado. ¿Quién me defiende? Cristo. ¿Y quién me defiende? El Espíritu de Dios que reposa en mí. Ahora, por eso la carta de Pedro dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, mire lo que advierte el apóstol Pedro. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, si usted padece como homicida, tiene que pagar. Si usted padece como ladrón, o sea, usted robó y lo metieron preso, tiene que pagar. Ahí no está haciendo, lo está haciendo por Cristo, no, porque el Cristo ni es homicida, ni tampoco Cristo es ladrón. Si usted sigue siendo en las andanzas de malhechor, haciendo lo que no debe hacer, estamos hablando del cristiano, el que entre comillas se dice que es cristiano, pero sigue en las mismas andanzas, hurtando, haciendo torcidos por ahí, y se dice que es cristiano, tiene que pagar aquí en la tierra. ¿Con cuál justicia, pastor? Con la justicia que Dios puso en la tierra, porque esa justicia no es ni del hombre. La sentencia de cárcel, la de un juez aquí. Buscar un abogado aquí, un humano también como usted y yo, que meta la mano por nosotros, un abogado defensor, porque también va a haber un abogado acusador. Pero si usted sigue en las mismas andanzas, si yo sigo en las mismas andanzas como humano y cometo error como humano, debo pagar en esta tierra como humano. Así usted sea el super mega ungido de la iglesia. Eso está completo. Eso es lo que dice aquí Pedro. Pero mire también lo que dice, algo como que lo vemos como muy elemental. O por entremeterse en lo ajeno. Aleluya. Aleluya. Porque habemos, por no ofender, habemos cristianos que nos gusta entremeternos en lo que no nos importa. Mire, dice que el sabio ve el problema y vea, debe huir, debe salirse de ahí, debe ser prudente. Un hijo de Dios no tiene que ser pendenciero, ni peleonero, ni nada de esas cosas. Y aquí nos advierte el Señor a través de la carta de Pedro, dice, si usted se entremete en lo ajeno, entonces usted llega y lo acusan, pero no porque el diablo se le levantó porque es cristiano, no, es porque usted sigue en las mismas andanzas de chismosería y de murmuración. Aquí lo dice claramente. ¿Dónde está esa cita, pastor, que yo no la había visto? Primera carta de Pedro 4:15. Si usted sigue en las mismas cosas, dándole lugar a la carne, ahí lo dice, porque esto es carne, esto es carnal, y ustedes lo meten en problema, no fue el diablo, fue usted mismo que buscó ese problema, entonces no está padeciendo ni está sufriendo como cristiano ni por Cristo, es porque usted mismo no ha querido cambiar. Por eso él hace la diferencia. El Señor, a través de la carta de Pedro, hace la diferencia.
Él dice, bueno, yo les sugiero, les aconsejo a ustedes, hombre, que no padezcan como homicida, porque ya ustedes no tienen que ser homicida, ni como ladrón, ni como malhechor, ni por entremeterse en los ajenos. Ahora, esto continúa, como dice Gálatas capítulo 5, 18 por ahí, ni como chismoso, ni como envidioso, ni como celoso. Hay que evitar, hermano, los problemas en la mayor de las posibilidades. Los problemas que no nos competen a nosotros, como decimos nosotros, yo saco el case de aquí. Yo recojo mi case. Porque la palabra en los proverbios nos habla de la prudencia. Tenemos que ser prudentes. Entonces usted ha señalado, pastor, es que se me levantó el diablo. ¿Por qué te levantó el diablo? No, porque se vio envuelto en chisme. O robó por allá un lapicero que era ajeno. O está hablando mal del hermano. Y ya se dieron cuenta los que están orando que usted es el chismoso de la iglesia o la chismosa. Y con la lengua está matando al hermano y a los pastores. ¿Cómo se llama eso, pastor? Homicida. Porque lo dice la carta de Juan. Lo dice la carta de Juan. Que ese es homicida. Como aquel que es homicida desde el principio. Completamente claro. Ahora, la carta primera de Pedro 4:16, mira lo que difiere. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, como cristiano evangélico, mejor dicho, 4 puntas, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. O sea, si nos vituperan, es que tú, que porque eso que era, que ahora eres cristiano, mi hermano, usted guarde silencio ante Jehová y espere en Él. No que ustedes que ahora andan en la iglesia, que ahora andan no sé qué, que ahora quién se creen ustedes. Como me dijeron una vez al principio del evangelio, a mí me gritaron en la cara, ¿y ahora qué? ¿Tú qué? ¿Ahora quién te crees? Como cosa así del mismo Señor que no lo avergüenza a uno. Le respondí a esa persona, no, yo no me creo, yo soy. Aleluya. Y la persona, vea, volteó la cara y se fue. Es que tenemos que tener la palabra en la boca para nuestra defensa. No seguir la corriente a la serpiente. Entonces estamos hablando de esto, del sufrimiento como cristianos, del remanente espiritual que somos nosotros, que nos adherimos al remanente físico que ahora mismo está en el pueblo de Israel. Estamos hablando hoy del pueblo de Israel. Nosotros somos injertados, ellos son naturales. Los injertados somos nosotros, los escogidos por gracia. Por eso es que en esta cita bíblica, Romanos 11:6, para los hermanos que están llegando a la sintonía, que esa es la cita base, Romanos 11:6, dice así para los hermanos que están llegando a la sintonía: y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y estamos aclarando ese punto. Porque prácticamente lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, o al pueblo de Israel que estaba ahí en Roma, y en general, dice, vea, es que no es por la Torah que ustedes tienen. Ustedes pueden predicar la Torah, la ley, lo que quieran, pero si Jesucristo no está metido en el medio, no hay nada. Nada soy. Y decimos a la bondad de Dios, porque no es que sean lo suficientemente buenos. Como aquel hombre que le dijo, Señor bueno. Y Jesús le dijo, no, espérate. Yo no soy bueno. Bueno es Dios. Pero esto es, como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones de nosotros. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e merecida. O sea, no es porque yo sea bueno, ni porque usted es bueno.
O sea, usted no va a obtener salvación porque usted sea bueno, quítese eso de la cabeza. Porque no hay ni uno bueno. El mismo Romano dice, no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo. No hay quien busque a Dios y no hay quien entienda a Dios. Pastor, pero la vez pasada tú dijiste que tenemos que entender a Dios. Sí, pero los que estamos adentro. Pero los que están afuera no. Los que están afuera ni buscan de Dios, ni confían en Dios, ni tampoco no le creen nada a Dios. Y tienen un Dios por ratico cuando están en problemas. Ahora, si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, entonces no fue por las buenas acciones de nosotros, ni la del pueblo de Israel, hablándole a ellos. Y si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Eso es lo que quiere decir esta cita. Si fueran por las buenas acciones. No, porque es el pueblo. Todo el mundo habla, no, que el pueblo de Dios es Israel. Sí, pero mírelo cómo están. No es por las buenas acciones humanas. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones humanas, o si usted es elegido por su buena acción humana, entonces ¿de qué sirve la gracia en su vida? De ninguna. De ninguna forma. Y hay que decirle a los que se dicen ser buenos que no es por ser buenos. No es por ser buenos. Pastor, tú eres bueno. No, yo no soy bueno, yo menos. Yo soy más malo que usted. Aleluya. Yo soy más malo que usted todos juntos. Sino que hay una misericordia que llegó a mi vida. Y la palabra dice que esa misericordia, esa palabra no regresará vacía. Y dice la palabra misma, dice, aleluya, que Él no deja caer su palabra, Él no deja caer su promesa, Él no da el brazo a torcer. Él no es traidor, Él no es traicionero como nosotros. Dice la palabra que Él no tiene sombra de variación, Él no cambia de opinión. Hoy sí, mañana no, pastor. No. Él dijo sí, sí. Y Él dijo al no, no. Entonces si te dijo sí, créele al Señor porque si te dijo sí, eso se va a dar. No porque yo te lo esté diciendo, no, yo no soy nadie, hermano. Sino si el Señor te dijo, porque algún pastor, mire, yo estaba orando y el Señor me dijo tal cosa. Bueno, si el Señor te dice, ¿yo qué te puedo decir? Porque yo estaba orando, pastor, imagínese, y el Señor me dijo esto. ¿Usted qué dice? ¿Yo qué puedo decir? Hermano, ¿yo qué puedo decir? Hermana, ¿yo qué puedo decir? Si usted le oró al Señor y el Señor le dijo eso, ¿yo qué puedo meter la mano ahí? Yo no puedo decir nada. Si el Señor le dijo que sí, créale al Señor. Para eso usted sabe hablar con Dios. Ahora, Dios lo eligió porque Él es bueno, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia, dice la palabra, y no porque ellos hayan hecho algo, yo no he hecho nada para merecer, aleluya, esta misericordia del Señor, bendito Dios, aleluya, glorioso Jesucristo. Entonces, prácticamente lo que le está diciendo a ellos, mire, Dios escogió a los judíos, o sea, el pueblo de Él. Por eso dice que lo que antes conoció, ¿a quién? Al pueblo de Israel, su pueblo, al cual desde antes conoció a ellos. Para que a través de ellos, la misión era que a través de ellos el resto del mundo hallara salvación por ellos. Ahora hay una palabra hermosa, hay una palabra bonita que me gusta mucho. Por eso yo le digo, mire, si el Señor le dijo a usted alguna vez que sí, créale que así va a ser. Y si el Señor le dijo que no, créale que así va a ser. Ahora, hay sí que nos convienen a nosotros y hay no que nos convienen a nosotros también. Entonces, si el Señor le dijo no, tenga paz, porque ese no le conviene a usted también. Y el Señor le dijo sí, tenga paz, porque ese sí también le conviene a usted. Mire, en el Señor no hay pérdidas, no tenemos, aleluya, en el Señor, cuando usted hace estadísticas en el Señor, no hay falencias, no hay pérdidas en el Señor. Aleluya, no hay pérdidas en el Señor. Mire, no hay déficit en el Señor. En la administración del Señor no hay déficit, hermana mía. No hay déficit. Él lo dice en la palabra, hermano.
Por eso él dice, no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados, dice la palabra del Señor. Y hay una palabra bonita que me gusta a mí. Mire, el Señor cumple porque cumple. Por eso es que me gusta que él dice, mire, mi palabra no va a regresar vacía. Tremenda seguridad esa que le pone el Señor a uno. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Vamos a buscar esa cita bíblica que me gusta. Fíjese que está en el Evangelio de Juan. El Señor no nos avergüenza, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 4, 22. Si quiere, tomen nota de esta cita bíblica que es importantísima. Evangelio de Juan, capítulo 4, 22. Mire lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero mire cómo termina este versículo. Porque la salvación viene de los judíos. Por eso es que Dios escogió al pueblo judío. Por eso dice, desde antes lo conoció. Para que a través de ellos, o sea, de los judíos, el resto del mundo haya la salvación. Ahora la pregunta, pastor, ¿logró su objetivo Dios de escoger del pueblo judío para salvación? Sí, claro. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo venía viene de la tribu de Judá. Jesucristo es judío. Por eso él dice aquí, en la palabra, le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Pero no de todos, sino de uno. Uno que se puso en la raya, en la línea por ti y por mí. Ahora, sin embargo, esto no significaba que toda la nación judía sería salva, sino que quienes fueren fieles a Dios, que es el que él habla ahí, el remanente, no por la Torá, no por el Tanakh, no por la ley, sino que los que se consideraran verdaderos judíos. Pastor, ¿y quién se considera un verdadero judío? Los que son fieles a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos a través de la fe en Cristo, no por ser parte de una nación, no por ser parte de una religión, no por ser parte de una familia. Entonces, ¿de qué valdría entonces la gracia? ¿De qué valdría entonces la salvación? ¿De qué depende tu salvación? ¿O de quién depende tu salvación? Por ejemplo, en los judíos, ¿por qué eres judío? No, yo soy judío, tengo derecho. No. Ahí está diciendo la palabra, ¿verdad? Es solamente a través de la fe en Cristo. Judíos, pero con la fe puesta en Cristo. Romanos, mira, en Romanos y en las cartas de Pablo, Pablo dijo claramente, yo soy judío, yo soy hebreo, vengo de la tribu de Benjamín, él lo explicó claramente, yo soy de Abraham, ¿verdad? Pero yo, dijo el apóstol Pablo, yo tengo los ojos puestos, no en Abraham, fíjense que en aquellos tiempos padre Abraham, no. Él dijo, yo tengo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. En ese yo tengo los ojos puestos. Aleluya, bendito Dios. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿en quién tienes los ojos puestos tú? Buena pregunta para hacernos, ¿verdad? Yo te podría preguntar, hermana, ¿en quién tiene los ojos puestos usted? Hermano, ¿en quién tiene los ojos puestos usted? No desvíes tu mirada, aleluya. Mi hermano, usted fue con un problema a la iglesia, hermana, usted fue con una situación difícil a la iglesia. Usted fue a buscar a Cristo, de Cristo, para que Cristo solucionara y para que Cristo nos salvara. Recuerden que muchas de los problemas que se le presentaron al Señor cuando estuvo acá era de sanidades, fíjense, era de sanidades. Sí, pero el Señor no le hablaba de sanidad, sino de salvación. Aquella mujer menstruosa dice, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, sino salvado. Entonces no tenemos que desviar la mirada. Hay muchos hermanos que desvían la mirada. Vinieron a buscar de Cristo y le están poniendo la mirada a la hermanita prohibida. A la hermanita casada.
a la hermanita comprometida, a la hermanita que no le quiere poner atención. Es que el hecho de que usted sea cristiano y la hermana sea cristiana no quiere decir que entonces lo va a aceptar usted. No. Yo le tengo que hablar de tres cosas. Yo le tengo que hablar de tres cosas para uno poder enamorarse. Tienen que haber tres cosas importantes.